¿Qué es lo que se pone en juego a la hora de planificar las ciudades? ¿Cuáles son las normas que debemos respetar cuando circulamos en un espacio compartido? La propuesta es observar, escuchar y pensar sobre las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar las ciudades. Circulantes es un podcast sobre cómo andamos. El placemaking es un proceso que apunta a que quienes habitamos las ciudades, nosotros, los circulantes, asumamos responsabilidades compartidas para la transformación y el desarrollo urbano. En este episodio te vamos a contar cuál es nuestro lugar como circulantes en este tipo de iniciativas y cuáles son las aplicaciones en diferentes países de Sudamérica. Viajamos a México y hablamos con Guillermo Bernal, urbanista y director de la Fundación Placemaking México. Placemaking es una forma de llamarle, pero si lo podemos poner en castellano sería urbanismo para y desde las personas. Es hacer lugares públicos con la participación de las comunidades, de la gente y generar lugares de valor para las comunidades. También nos fuimos a Chile para conversar con Pablo Fuentes Flores, arquitecto, urbanista y director de Ciudad de Bolsillo, una consultora que se dedica a los temas de innovación en espacios públicos. El placemaking es un movimiento muy fuerte, muy robusto, que tiene el propósito mayor de darle lugar o de lugarizar estos espacios que no tienen un destino claro y que requieren conectarse con las comunidades donde se emplazan. Latinoamérica presenta muchos desafíos similares en cuanto a urbanismo y es por eso que se creó una red para abordar esta temática. Hablamos de esto en Buenos Aires con Carolina Huffman, arquitecta especializada en caminabilidad, socia fundadora de Urbanismo Vivo. Placemaking es una palabra que es una excusa, creo, que nos une desde el movimiento, pero que tiene que ver con lo que ahora en realidad estamos hablando a nivel regional y desde el idioma castellano como urbanismo ciudadano. Poder centrar esa mirada en la ciudadanía y hacerlos partícipes de todas las tomas de decisiones y de el involucramiento y desde crear comunidad a partir de proyectos urbanos. Crear, en realidad no, reforzar, nadie está creando nada, simplemente reforzar estas comunidades y dar lugar y voz y representatividad en los espacios. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo también se contempla, se aborda, se utiliza el placemaking. Por eso hablamos con Verónica Adler, licenciada en Economía, máster en Políticas Urbanas de la Universidad Torcuato Di Tella y trabaja en el BID desde 2003, coordinando acciones para países del Cono Sur. El placemaking es como un área que nosotros explotamos para contribuir con los países. Uno, te sirve para inversiones más sostenibles, porque en la medida en que yo tengo que tomar una decisión de una inversión definitiva y sé un poco antes cómo se usa ese espacio, me ayuda, digamos, a tomar mejores decisiones. Y eso tiene que ver con la segunda cosa que quería señalar, que es los procesos participativos, que son súper importantes para mí, para la sostenibilidad de esos espacios. ¿Es posible la construcción del espacio urbano pensada desde la diversidad de las personas y comunidades que los habitamos? En este capítulo indagamos en el concepto de placemaking y su implementación en Latinoamérica. Te damos la bienvenida al viaje. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. El espacio público y los circulantes son los protagonistas del placemaking. Hay quienes consideran que la mejor forma de que la ciudadanía cree un vínculo con su lugar consiste en ser partícipes de las decisiones que se toman sobre esos espacios. Pablo Fuentes Flores dirige Ciudad de Bolsillo, una consultora que inició su trabajo con el desafío de recuperar terrenos baldíos en los centros históricos de las ciudades chilenas. Ciudad de Bolsillo consiste en la recuperación de espacios subutilizados en nuestras ciudades. Recuperación, por ejemplo, de terrenos baldíos, recuperación de calles que están entregadas al uso vehicular, recuperación de patios en establecimientos educacionales, espacios de uso público en general que no están siendo aprovechados
pensados de buena manera, nosotros mediante elementos de innovación y de diseño urbano logramos recuperar estos espacios subutilizados para las personas que más lo necesitan. Los proyectos de placemaking invitan a la ciudadanía a aprovechar los espacios públicos que componen su barrio, con el fin de mejorarlos y sentirse parte de ellos. Guillermo Bernal lo define como un urbanismo cercano a las personas. Lo increíble de la metodología es que parte de principios generales. El primer principio dice: la comunidad es la experta. Esto lo que hace es decir que todas las comunidades son diferentes, todas las personas son distintas, entonces la construcción de los lugares parte desde el entendimiento de lo local. Entonces todas las comunidades, de los más de 3,000 proyectos que se han podido registrar con placemaking a nivel global, son diferentes y distintos porque parten de contextos distintos. Entonces Latinoamérica es amplia, es diversa como el mundo también, y lo interesante de este proceso es que parte del entendimiento de que todas y todos somos personas diferentes, comunidades diferentes, y la construcción tiene que ser enfocada hacia esta diversidad. Si bien en Latinoamérica no tenemos los mismos recursos que en regiones como la europea, la innovación y las capacidades de construcción junto al conocimiento que se tiene dio origen a una red a través de la que se comparten y multiplican experiencias. Latinoamérica es un espacio con tantas vulnerabilidades similares que hay tanto para aprender conceptualmente de nosotros, que está bueno poder entender regionalmente cuáles han sido las respuestas y cuáles han sido los casos de éxito y dónde no, para poder crecer y mejorar en la región. La conexión que yo veo es una filosofía de trabajo en la que partimos de intervenciones que son ligeras, rápidas y muy económicas, muy baratas, para generar los cambios que realmente buscamos. Las capacidades de construcción son enormes en nuestra región. Entonces, el capital humano que se tiene, el conocimiento que se tiene por diferentes organizaciones, ustedes en Rosario, en Buenos Aires, en Santiago, en Valparaíso, son grandes ejemplos de cómo hay organizaciones locales que están construyendo a partir de la innovación, los pocos recursos, pero la gran capacidad de construir y de cambiar las comunidades y las sociedades que estamos interviniendo. Carolina Huffman nos cuenta que con este objetivo de poner en común las diversas experiencias se creó el espacio llamado Ciudades Comunes. Si querés lo podés buscar como ciudadescomunes.org y ahí hay mucha información para complementar este episodio. Es un proyecto hermoso, nos une a muchas organizaciones con el fin o con la intención de crear espacios de intercambio, de diálogo, y son organizaciones muy especializadas en cosas muy distintas, con lo cual la multidisciplinariedad y la multiespecialización de cada organización crea efectivamente una mirada, si se quiere, más completa sobre las ciudades, ¿no? En general, y de todas sus problemáticas y desafíos. Entonces, Ciudades Comunes tiene la propuesta de venir a cuestionarlo todo de forma propositiva para ver qué respuestas hay, de qué formas, a partir de proyectos, del congreso, de una incubadora, de un libro. El proceso de participación de las diversas comunidades en la toma de decisiones y transformación de los espacios que habitan generan impactos que son rápidamente observables. Estos son procesos comunitarios vivos, se hace con los recursos que tienen las propias comunidades. Nosotros hemos podido hacer un seguimiento del proyecto de las plazas de bolsillo varios años después, pero lo que sí existe son los efectos inmediatos de una intervención. Nuestras intervenciones tienen unas mediciones ex ante, durante y ex post, que son las que permiten dimensionar los impactos de las intervenciones, pero lo hacen un mes después de hecho. En esa primera medición nos damos cuenta que se producen aumentos de flujos de personas, se produce mayor riqueza en el tipo de actividades que se realizaban en esos lugares antes y después de la intervención. También nos hemos dado cuenta que las ganas de la gente de salir a la calle y de conquistar el espacio público se aumentan, y también hemos notado un mayor niveles de satisfacción en los comercios, lo que se traduce en un mayor nivel de satisfacción por parte de las comunidades a sus espacios públicos.
Los alcances de las intervenciones que posibilita el placemaking pueden ser sumamente diversos. Con la llegada de la pandemia, por ejemplo, hubo un claro aumento de envíos a domicilio, lo que convirtió a los repartidores en los circulantes por excelencia en nuestras calles. En Uruguay, desde el Banco Internacional de Desarrollo, trabajaron en las calles con esta herramienta para abordar este tema. Cuando empezó el COVID-19, digamos en marzo del 2020 más o menos, empezamos a ver, todo el mundo adentro, todo el mundo trabajando desde las casas, empezaron a aflorar o a aparecer mucho más repartidores a domicilio, casi todos ellos población vulnerable, muchos de ellos migrantes, y eso se repite en muchos países de América Latina. Mirando un poco eso, dijimos, ¿por qué no intentamos acá en Uruguay pilotear, un espacio seguro, de espera para repartidores a domicilio? Nosotros como banco solos no podemos hacer mucho, ¿no? Nosotros podemos motorizar, pero después necesitamos, asociarnos siempre para poder hacer estas cosas. Tuvimos en cuenta dónde había gran cantidad de repartidores, tuvimos en cuenta dónde había una escuela cerca, dónde había más cantidad de comercios, para buscar socios para después mantener ese espacio público. Encontramos una esquina muy cerca de un liceo, de una escuela secundaria para la Argentina, que se llama Liceo Zorrilla, que es un liceo bastante emblemático, que por esas cosas de la vida fue construido después de la pandemia de la tuberculosis, o sea, de casualidad total. Entonces es un edificio cuya construcción responde un poco a eso, son techos muy altos, edificios muy ventilados, y empezamos ese proceso participativo. Obviamente los repartidores a domicilio también, que estaban ahí a la vuelta, también opinaron sobre este tema. Con todo eso en mano, con lo que pasó en el primer taller más lo que pasó en el segundo, diseñamos ese espacio, y lo más importante de este tema de placemaking es que desde el momento cero también nos preocupamos y nos ocupamos de quién iba a gestionar ese espacio. Todo esto fue coordinado con la Intendencia de Montevideo, con el municipio y también con algunas empresas que se interesaron en el sector, que sobre todo usan repartidores a domicilio. Hay que ver qué funciona, qué no funciona, cómo se mejora y si se escala, y escalar puede significar dos cosas, o tomar una decisión definitiva con respecto a ese espacio y hacer las inversiones, o escalarlo para mí también es replicarlo en otros lugares, de la ciudad, Sin dudas, la presencia y circulación de los repartidores y repartidoras de envíos a domicilio es un tema para dedicarle uno o más capítulos. Lo haremos a futuro. Pero volviendo al placemaking, y como vimos en las diversas experiencias de Chile, México, Uruguay y Argentina, nuestro rol y participación como circulantes es fundamental. El rol es construir y creer que al transformarse la persona, el circulante, al transformarse ellos y ellas, transforman a la ciudad. Ese es el verdadero poder del placemaking, de la construcción de ciudad. Ser parte de las acciones, ser parte del cambio, es lo que cambia y transforma la ciudad. Entonces, yo sí invitaría a todas y todos que no sean espectadores de la transformación, sino que sean parte de la transformación, sean protagonistas de la transformación de la ciudad. Conversaciones sobre cómo andamos. Existen diferentes maneras de participar en la transformación de nuestras ciudades. Recuerdo una película que me gustó muchísimo, se llama Visas Village. La directora es Agne Varda y el artista gráfico y urbano y fotógrafo JR emprenden un viaje por los pueblos de Francia, conocen historias de comunidades que los habitan y generan a partir de eso intervenciones artísticas en diferentes espacios urbanos. Te invitamos a verla y a pensar como circulante qué intervenciones implementarías en el diseño del espacio público que transitas. Contanos a través de nuestras redes sociales, que siempre estamos leyendo, respondiendo e interactuando con ustedes. Nuestra propuesta es seguir observando, escuchando y pensando sobre las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar nuestras ciudades. Circulantes. Mi nombre es Fede Fricci y Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Búscanos en nuestras redes y suscríbete a nuestro newsletter ingresando en circulantes.com.ar. Circulantes.